Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAs, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y esfuerzo para que usted comparta con el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica temas de gran relevancia para nuestra profesión. Y hoy vamos a hablar exquisitamente en la profundidad de temas contables. Esta vez vamos a hablar de contabilidad, pero aspectos importantes en la información financiera que se revela en los estados financieros a través del marco conceptual. Y estamos muy felices de tener por acá a un gran colaborador del colegio. Su nombre es Ronald Azofeifa Fuentes, quien es contador privado incorporado. Además de eso es contador público autorizado. Él es miembro de la Comisión de Análisis e Investigación Contable. Además de eso es miembro de la Comisión de Fiscalía y es experto en normas internacionales. Don Ronald Azofeifa Fuentes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra hoy? Más bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, Kevin. Bien, gracias a Dios. Siempre cuando uno va en los caminos del Señor, las cosas salen bien. Y entonces, bien, muchísimas gracias. Y muy feliz de estar aquí porque usted sabe que siempre a mí me gusta ayudar a la profesión y dentro de eso de ayudar a la profesión, considero que es un tema muy importante y espero ayudar porque estamos viviendo un mundo muy convulsivo, más en educación y entonces enseñar a los futuros contadores el camino que deben de seguir para poder llegar a ser contadores de bien. Claro que sí, reiterarle de parte de toda la institución el agradecimiento por todo lo que usted hace por el colegio, don Ronald, que además don Ronald es docente y eso es muy importante para todos nosotros porque muchos de ustedes han recibido clases con él y hoy lo tenemos por acá hablando de este tema tan bonito que vamos a desarrollar. Le agradecemos a nuestros patrocinadores Cyberfuel y Tecapro, también por el apoyo que nos dan en este tipo de eventos. Don Ronald, ¿qué le parece si empezamos hablando, ¿verdad?, de la importancia de este tema, sobre todo incluso hablar un poco de la línea del tiempo, ¿verdad?, para que entremos en contexto aquí los colegiados y los empresarios también que ven este programa? Ok, un aspecto importante es que nosotros como contadores no vendemos como el ingeniero una estructura física, no vendemos como el médico que le quitó el dolor o operó a la persona y ya sale. Lo que vendemos nosotros es, o somos doctores de la salud de las empresas. Correcto. Entonces, ahí vamos en un enfoque de que tenemos, como nosotros como personas, que lo que comemos es lo que nos molesta. Entonces, lo que el estado financiero debe contener es lo que debe de ser. Y entonces entramos en un concepto de qué información es la que tengo que poner dentro de un estado financiero. Ahí es donde llegamos a aspectos como el marco conceptual. El marco conceptual entonces nos da un lineamiento, nos alinea y nos dice, ok, aquí hay una serie de características que deben de ser tomadas en cuenta para poder, en ese mar de información que tenemos, que sí, que no, para no caer en aquella novela que no sé si la vistes, Betty la Fea. Ah, claro que sí, claro que sí. Es la manipulación. Haga esto y esto y esto porque necesitamos ese préstamo. Entonces esos son los aspectos importantes. Y en una línea de tiempo, como lo definías ahora, sí, esto lo hablamos desde 1887. Hablamos porque ahí inicia el Instituto Americano de Contadores Privados, o sea, AICPA o AICPA americano. De ahí ya van ellos enfocándose. En ese momento yo creo que no pensábamos nosotros ni nacer, ni nuestros padres, ni nada, ya hace muchos años. Brincamos a un 1959 con el APB, que es la Junta de principios contables. En esa época hablábamos principios. Y así seguimos y seguimos. Nace después el IASB, que es el consejo. Nace después la NIC en el 73. La primera, la NIC 1, presentación de estados financieros. Y
¿Qué relación entonces tiene el marco conceptual con las NIC? Es que el marco conceptual es el que le da el campo de acción o el alcance y cómo debe ser redactada y confeccionada una NIC. Pero entremos a lo siguiente, el marco conceptual no es una NIC, ni es una NIF, ni es una NIC SP, ni nada. El marco conceptual es una guía. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero nos ayuda a eso. También nos ayuda dentro de la organización o las entidades a poder redactar políticas contables, a poder ver la empresa, como les decía anteriormente, con esa sanidad en materia de salud financiera. Entonces nos da yo siempre pongo el ejemplo de que a los que nos gusta de vez en cuando ir a jugar fútbol, vamos a la sabana, pero están las canchas pegadas. Correcto, sí. Entonces, si la bola se va a la otra cancha, usted no puede seguir jugando. Ahí llega la frontera. Entonces, es lo que uno como contador también se da cuenta y el marco te ayuda en eso. Entonces, también te ayuda, digámosle, en un momento en que yo estoy en una organización y hay un evento o una condición económica que no está contemplada en una norma, entonces puedo sentarme y a juicio de la organización redactar su propia norma. ¿Con base en qué? En lo que me dice el marco conceptual. Entonces esos son aspectos que nos orientan mucho a nosotros ya conocer el porqué de todo esto o de todas estas normas que nos están llegando y nos están sacando de la zona de confort. No, si yo estoy bien, ya yo me sé, A es igual a P más C, y que esto y que el otro, y ya yo sé todo. Pero no es eso. Es que ahora tengo que verlo desde otro punto de vista. El mundo está cambiando. Ok, siguiendo en esa línea de tiempo, en el 89 nace el primer marco conceptual. Ahí. Después, en el 97, nacen las SIC, que las SIC son las interpretaciones de las normas. Están la CINIF y la SIC, pero ahí solo la SIC. En el 2001 tenemos el IASB, que es el que nos genera la normativa en materia de full. Pero ya para 2004 tenemos el IASB y el ASB se unen para generar el marco conceptual ya como tal. Ya un marco conceptual más sólido, más estructurado. Y entonces, ok. Y de ahí seguimos en el 2010, ya tenemos un marco conceptual de 4 capítulos y llegamos a hoy, así tipo Concord, a 2018, que ya tenemos el marco conceptual vigente, que nos cambió los conceptos, porque el marco conceptual en uno de sus capítulos nos habla sobre los elementos de la contabilidad, o sea, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Sí, pero entonces la definición de activo ya no lo cambió. No lo cambió. Sí, nos hizo un cambiecito que usted muy bien la conoce y usted sabe. ¿Y por qué razón hablo de eso? Porque el mismo marco nos define 4 requerimientos, que ahora todo contador debe de ver la contabilidad desde el punto de vista de esos 4 requerimientos o pilares, que es, viene un evento o ese mar de información, ahora sí, que de ahí, de acuerdo con mi actividad en mi empresa, reconozco como algunos de los elementos de la contabilidad, que de ahí tengo que valorar. Entonces el marco nos habla de las bases de valoración, que ahora las podemos ver así rápidamente, y que de ahí, una vez que ya tenga reconocido y medido, entonces ya voy a registrar. Entonces, ¿dónde lo presento? En activo corriente, en activo no corriente, en pasivo no corriente, en patrimonio, en ingresos, en gastos, y la estructura de cómo debo hacer el estado de rendimiento integral. Y entonces, okay, ¿dónde tengo que meterlo? Y por el otro lado me voy a la revelación, que eso ya me lo da la norma. Entonces me dice, ok, tienen que revelar esto. Entonces desde ahí ya vamos en un enfoque que nos ayuda también en el camino en que estamos, poder llegar al proceso de implementación y cubrir las etapas del proceso, la transición y la adopción, y poder llegar a decir ya cumplo y poner la declaración. Pero en esa línea de tiempo
vamos viendo cómo viene desde 1887. Don Kevin, ¿qué le parece? Bueno, a mí me parece que definitivamente esta materia ha evolucionado a favor del formalismo en las instituciones, lo cual es muy importante para cualquier país. Y estimados colegiados, vea qué importante lo que dice don Ronald Azofeifa, don Ronald Acota, que tal vez nosotros no vendemos algo tangible como una estructura o algún producto. La Toyota, vehículo, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de nosotros, entender que nosotros vendemos credibilidad a través de informes que si lo comparamos con un doctor, nosotros verificamos la salud, dijo don Ronald, la salud financiera de los negocios, de las entidades, ¿verdad? Porque hay todo tipo de entidades. Y que ha habido una línea del tiempo desde 1887, en el cual ha evolucionado todo lo que le llamamos ahora el marco conceptual que debemos de adoptar, que debemos de utilizar, e incluso mencionó también don Ronald que nosotros deberíamos de verificar las políticas contables, ¿verdad? Redactarlas y proponerlas a la administración para que las apruebe. Y nos parece que eso es muy importante que lo conozcamos, lo tomemos en cuenta. Y ahora don Ronald pues está mencionando cómo también han cambiado ciertos, no conceptos, sino definiciones. Sí, definiciones, ¿verdad? Sí. En el Por ejemplo, estábamos con la parte de activo, creo que vamos a entrar. Sí, sí. Pero antes de eso, definamos un poquito, hablemos así muy rapidito, ¿qué es el marco conceptual? Bueno, sí, perfecto. ¿Qué es el marco conceptual? ¿Es una receta? ¿Es una plantilla que me piden tanto? ¿O qué es? No. Es un sistema coherente de objetivos interrelacionados y debidamente que se puedan y fundamentados y que se puedan llegar a normas consistentes. Ve, entonces, con solo esta parte, que me falta otro poquitito de la definición, podemos llegar a decir que el marco, o de ahí es donde el IASB se sienta, los trusters, y comienzan a analizar, y vamos a hacer esta normativa porque el mercado internacional va enfocado por este lado. Por eso hoy se llaman NIF, por la corriente de los flujos de efectivo. Y entonces, entonces tenemos que regular todo esto. Pero, ¿quién me dice lo que decía yo del campo de fútbol de la sabana? ¿Quién me dice si me voy para allá o me voy para acá? El marco me alinea. Entonces eso es porque tiene que ser que nos ayude a eso. Y que prescriben la naturaleza, función y límites de la contabilidad en los estados financieros. Entonces, límites, no caer en contabilidad creativa. No caer en contabilidad creativa. La fea. Entonces, eso, el marco nos ayuda a esos conceptos. Que mucha gente a veces, incluso actualmente, confunde el término y piensa que contabilidad creativa es porque el nombre creativo es bonito, ¿verdad? Piensan que es algo bueno de hacer y no, la contabilidad creativa tiene una connotación negativa, ¿verdad? Que es hacer maquillajes, es hacer... Eso mismo. Hacer cosas que no son la realidad de la empresa para hacer ver bien los estados financieros. Para poder, eso mismo. Ok. ¿Y qué nos presenta ese marco? Bueno, el marco nos define cuáles son los objetivos de los estados financieros. Que el mismo, yo porque siempre he estado en la CSP, pero la NIC 1, presentación de estados financieros, nos habla de la finalidad de los estados financieros. Entonces, ahí el marco nos ayuda. Otro aspecto, ¿qué características cualitativas, no de cantidad, de buscar a medir, no, sino cualitativas de la información financiera deben contener los estados financieros? Que es lo que decía usted al inicio, que vamos a hablar, a los contadores les decía que vamos a hablar de toda esa información y cómo poder, ¿qué es lo que debo? Yo la defino como un mar de información. Mar de información. Sí, porque hay de todo que hay en el mar. De todo. Todo y más. Sí, de todo y más, eso mismo. Entonces, ¿qué tengo que extraer de toda esa información? Y lo defino así porque muchas veces cuando hacemos contabilidad, ¿qué es lo que nos traen los empresarios? Una bolsa, ¿va? Canguro, y con una serie de... Antes,
Antes cuando había era factura electrónica. antes porque aquí está una persona viejita. Pero hoy en día, bueno, me mandan una serie de archivos y archivos y archivos. Es mucho un mar de información. Entonces yo comienzo, ¿con base en qué? Con base en estos conceptos. Porque me limita el marco conceptual. Ok, y de ahí entonces el marco me lleva a la definición, reconocimiento, medición, presentación de esos elementos. ¿Cuáles son? Activo, pasivo, ingreso, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces él me da cómo debo de reconocerlos, cómo debo de medirlos, cómo debo primero reconocerlos, después medirlos, presentarlos y revelarlos. Que eso es lo que debe contener un estado financiero en toda su actividad. Y nos habla un poquito de las cuentas patrimoniales y la determinación del patrimonio, que es el resultado final de activo menos pasivo, que es ahí. Y de último, bueno, no de último porque está dentro de como la tercer o cuarto capítulo, y es importantísimo siempre hacia dónde va esa información. O sea, ¿quién la va a recibir? ¿Quién la va a recibir? ¿Quién va a ser el usuario? Sí, entonces el marco conceptual nos define que los estados financieros deben de ser presentados como estados financieros de IFPG. ¿Qué es eso? Informes financieros de propósito general. Informes financieros de propósito general. Sí, porque entonces, ¿qué es lo que nos define? Que la información financiera contenida en esos estados financieros es de información general. Él lo contiene todo, nos dice. Entonces eso es importante. Entonces ahí hablamos de los usuarios que les decía. Entonces, ¿quién es? Los bancos, Hacienda, cualquier otro usuario ahí que necesite. Y entonces él va a poder con ese estado financiero, el usuario, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo estoy formando mi contabilidad con base en normativa, entonces tengo transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones. Ayudo al usuario del estado financiero a hacer eso. Y ok, entonces ya estamos en un gran... Vamos a ver qué son las características cualitativas. Bueno, ahora vamos con las cualitativas. Vamos. Digo yo, ¿verdad? Ahora vamos con las cualitativas. Sí, ahora vamos con las cualitativas. Ok, venimos hablando del marco conceptual y de la información financiera y todo eso, pero ahora sí ya aterrizamos y caemos a las características cualitativas que contiene el marco conceptual. Bueno, tenemos dos tipos, unas fundamentales y otras de mejora. Ok, ¿cuáles son las fundamentales? Aquí hay un aspecto importante que lo oí hace poquitito, la semana pasada, con unos alumnos que trabajan en la Contraloría y acaban de hacer su tesis de grado, la defendieron el viernes y llegaron a darme la gracia y todo eso, que esto y lo otro. Entonces ahí, y mi vinito, sí. Qué bueno. Sí. Eso ahí ya bueno. Tomamos un poquito y ya vamos ahí en proceso. Dentro de un marco. Ok, entonces eso. Y entonces de ahí, me dice, pero profe, veo una situación. Para usted relevancia es diferente para mí relevancia, que es una característica cualitativa. Entonces, ¿qué sucede? Profe, para usted materialidad puede ser diferente. Pero entonces retomo materialidad y le extraigo. Cuando yo hago una auditoría de estados financieros, la baso o arranco del concepto de cuál es la materialidad que va a tener la misma. Un porcentaje lo establezco. Correcto. Y sé que de ahí para arriba, de ese porcentaje, tendría que meter más pruebas y analizar más, con base en el control interno y todo lo demás. Por lo demás, yo ahí me la juego. Yo me la juego, no, eso no es técnicamente, no se puede hablar así. Usaría todas las herramientas para poder determinar cómo está esa cuenta. Pero eso mismo... La valoración de riesgos. La valoración de riesgos, eso mismo. Sí. Y entonces viene lo siguiente, ¿valorará los riesgos una empresita pyme? ¿Valorará los riesgos una full grande? Sí, es igual. Pero dentro de su campo de acción, puede ser que la full tenga que tener un staff, 10, 8, 9 personas,
y con especialistas. La otra, el señor con su conocimiento del negocio, él podrá tomar. No me meto en esa actividad, porque esto voy a perder, porque esto aquí. Y entonces, ok, pero eso me va a servir a que yo pueda, dentro del momento en que estoy haciendo, digámosle, una norma o estoy aplicando las normas, para no entrar en un cuestionamiento con las características cualitativas, que la relevancia para usted es una cosa, la representación fiel para mí es otra cosa, o para usted una cosa. Entonces es definir desde el inicio. Definirlo para que no sea tan relativo. Eso mismo, eso es. Y entonces ahí manejamos la situación. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las fundamentales? Relevancia. Y cuando hablamos de relevancia es la capacidad de influir de esa información. O sea, si es una información que no me impacta dentro de los estados financieros, es lo que uno le dice, ¿para qué los ensucia? Ahora, ¿cómo tomo? Bueno, tengo que dejar también una política y decir que, ok, establezco todo esto, porque no es que sea mi percepción y yo me voy de la organización y cómo quedó eso. Todo tiene que estar debidamente documentado. ¿Ok? Entonces es esa capacidad de influir, de dar un valor predictivo, la información. Porque entonces eso me va a generar información que va a influir en decisiones a futuro. Entonces es importante tomar en cuenta de ese mar de información, esa información que yo estoy tomando dentro de esa característica. Y que eso continúe si uno se va, ¿verdad? Como que sí. hay un departamento contable sólido, sí, ¿verdad? Sí, eso es. Ok, me diste en algo que me gusta. Pero esa solidez, ¿cómo se logra? Estudie. Porque entonces amalgamo más y creo una defensa dentro de la misma estructura como contador, y para con usuarios de la información y para con usuarios de la información interno también, para que vengan los dueños, pero hay que hacer esto y esto y esto. Muchas veces uno deja de ser contador y se vuelve un robot de lo que dicen los dueños. No, señor, es que esto está, y ustedes aceptaron estas políticas, y ustedes aceptaron esto. Yo sé que aquí entra la operación frijoles, estoy de acuerdo, comprendo, pero a lo que quiero llegar, y es la lucha mía, hasta que Dios me lleve, sentir que los contadores de nuestro país son profesionales, que ellos se sientan que son un profesional como lo es un médico, un ingeniero, como lo es un abogado. Si observamos en nuestra profesión y en el campo de acción, hay muchos profesionales que se han metido a jugar a la otra cancha, y es nuestra cancha. ¿Cuál otra cancha? La de la profesión contable, porque emiten certificaciones, emiten una serie de criterios en el campo, por ejemplo, del sector público. La parte legal es así. Yo me he encontrado en instituciones donde estoy impartiendo la normativa en el sector público, por ejemplo, y entonces vienen y me dicen, no, es que los abogados ya definieron eso. Y le digo, ¿cómo? ¿Ellos son contadores? No, es la parte legal. Entonces yo me digo, ellos conocen de contabilidad, de finanzas, de banca, de esto, que lo otro, algo, son economistas por lo menos. No, es que son los abogados. Y entonces eso es un campo que nosotros tenemos que, como contadores, comenzar a darnos, porque hoy ya tenemos una bandera, que es la normativa. Y tenemos que andarla moviendo por todo lado. Sí, y don Ronald, yo al menos siento que en los últimos años, de alguna forma, muy generalmente, hablando, los contadores sí hemos evolucionado, siento que nos hemos profesionalizado más, me refiero a los contadores privados. De alguna forma, creo que muchas cosas han ayudado, ¿verdad? Por ejemplo, temas de virtualidad, temas de que ahora las personas no tienen que transportarse hasta sede central para recibir una capacitación, sino que la reciben donde sean que estén, gracias a
a las redes sociales. Entonces, ¿considera usted eso también, que sí hemos evolucionado? Sí, claro que sí. Vea, ya yo he andado remando por estas aguas bastante tiempo. Sí considero que hemos evolucionado porque, ok, como dice usted, la tecnología nos ha ayudado mucho. Me acuerdo hace tiempo, Carlos Castro, el compañero en el Colegio de Contadores Públicos, estaba dando una capacitación y había un muchacho en Paquera. Y con la computadora de él y con la tecnología de esa época, 10 años atrás, por ahí, ¿En serio? más o menos, 10 sí. años atrás. Carlitos llegó y puso, y entonces de vez en cuando, me oye, entonces sí, bien, todo, ¿qué es? No puede ser, porque, ¿en serio? Porque sí, porque era así. Entonces él daba la clase a la gente y después le hacía un resumen, y es esto y esto y esto al muchacho. Qué bueno. Entonces, hoy donde, por ejemplo, yo he tenido alumnos que me dicen, profe, el examen está al día, pero yo estoy en Nueva York. Ya sé que en el hotel o donde voy a estar, ahí hay buena conexión, internet y todo, yo lo voy a hacer desde ahí, está al día, tal hora, ¿sí? ¿Ok? Ah, bueno, entonces ok, pura vida, él lo hace. Entonces no hay muchas limitaciones. Ahora le decía al compañero de producción Gustavo que hay un país, no capté la noticia bien de Panorama en Europa, que ese país está quitando la laptop y todo eso, y se está yendo al texto. ¿Cómo? Sí, porque dice que ha sentido que los muchachos están retrocediendo. Ah. Entonces, yo digo que es como dice el marco conceptual. Tiene que haber un equilibrio dentro de las características cualitativas. No debe predominar una característica sobre la otra, porque entonces le quitaría el show a la otra. Entonces, ¿qué sucede con las herramientas financieras? Aquí Ronald se está apoyando en una herramienta tecnológica, pero él está dando y él está hablando y él se mueve. Y si hay que bailar, bailamos. No baila eso. ¿Ve? Entonces, sí. Eso es lo que yo le he dicho a todo el mundo. La tecnología es como el serrucho para el carpintero. No, él no lo va a cortar con un cuchillo. Él lo corta con el serruchito. O ya vino una herramienta eléctrica, mucho mejor, láser. Entonces, pero cuando termine el mueble, que los méritos se los lleve quien lo hizo, no la máquina. Exacto. Entonces, esa es mi loquera. Kevin, usted sabe que yo me fumo el puro. Esas son mis loqueras. Y ahí donde está. Bueno. Es todo un erudito. Bueno, recordar que estamos con don Ronald Azofeifa Fuentes, quien nos está profundizando sobre los detalles importantes en la información financiera, agradeciéndoles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfield. Continuemos, don Ronald, hablando sobre estos aspectos que veníamos hablando. Estábamos ya en la relevancia, pero entonces entramos al concepto de materialidad, que antes le llamamos importancia relativa. Ah, sí, cierto. Ajá. Sí, cierto. Yo no había pensado en eso, importancia. Entonces, ahora sí, bueno, vamos a ver. ¿Qué es eso? Cuando estoy con información y la dejo por ahí, lo omito. ¿Y qué me sucede? O se presenta inadecuadamente para influir lo que usted decía diferente. Omitirla para no tener ningún problema a futuro, cosa por el estilo. Pero, entonces, ¿qué materialidad tiene? ¿Qué impacto tiene eso dentro de los estados financieros? Entonces es mi importancia relativa. Y lo que hablábamos al inicio también de la auditoría cuando se arranca eso. Otra característica es la representación fiel. La misma nos dice, la información financiera debe tener su representación fiel. Y entonces ahí hablamos de que la esencia sobre los fenómenos. Y ahí se acuerda que el concepto que lo hemos visto que es la esencia sobre la forma. La esencia sobre la forma, correcto. Que eso me acuerdo una vez que estaba en Ecuador y hablaba de la esencia sobre la forma y la gente se levantaba. ¿Pero qué esto, qué lo otro, que aquí? Pero no, es que estamos ante un concepto diferente, donde, por ejemplo, en materia del sector público, la ACS, Activos por Concesión de Servicios, es una norma, la 24, no, la 32, si no mal recuerdo.
El MOP tiene la carretera de Global Vía y Global Vía tiene en sus estados financieros también la carretera. Entonces, cuando nosotros, en aquellas épocas, cuando estudiábamos contabilidad, íbamos a saber de que un mismo activo va a estar en dos entidades? No era, nunca. Era posible, ¿no? No, nunca. Hoy en día está. Y ya está normado. Y la FUL las tiene, pero los tiene como unas interpretaciones. Entonces, son aspectos que nos están llevando. Entonces, ok, ¿qué representación fiel debe de tener toda esa información? Para poder sacarla de ese mar de información y trasladarla a un estado financiero para que terceros usuarios de ese estado financiero tomen decisiones o yo como institución del Estado rinda cuentas y transparencia. Y vea lo que es, y aquí se lo digo. Ahora estamos hacia las normas de sostenibilidad. Sí, eso le iba a decir, ¿verdad? Que ahorita entonces Okay, también sí. viene eso. Y podríamos ser, y póngase en contadores vivos, lo voy a decir. Dígalo. Vamos a ver si logramos tener todo eso en el auditorio. Ajá. Para que ustedes se conecten o vengan aquí al colegio y después, eruditos en la materia, comiencen y discutan para que desde ahora ustedes, contadores en sus empresas, y no importa que sea chiquitita, como que sea grandotota, vayas enfocando a que tengo que o revelar o tengo que hacer un informe y presentarlo junto a mis estados financieros. Porque yo sé que a futuro los usuarios de la información me van a pedir y el marco conceptual está. Entonces, con esas normas ya yo sé cómo redactarlas. Entonces, estén atentos a las indicaciones. Es correcto, estén atentos a nuestras redes sociales para que estén informados de los eventos que vamos a tener alrededor de la NIF S1, la NIF S2, que entran en vigencia el 1 de enero del 2024, en donde la próxima semana desde Chile se va a emitir los detalles que tienen que ver ya oficiales con estas normas de sostenibilidad 1 y sostenibilidad 2. Ojalá puedan acompañarnos, ya sea presencialmente o si no virtualmente, en la transmisión en vivo que vamos a hacer de esta cuestión, una idea que nos dio don Ronald Azofeifa hace poquito, ¿verdad? Y que vamos a tratar de implementar en tiempo récord porque nos quedan, creo que 5 días por ahí para hacerlo. Pero sí se logra si todo nos los da el hombre de arriba. Correcto, si Dios quiere, como Dios decimos quiere. en resumen, si Dios quiere. Sí. Ok, sigamos en este embrollo. Las otras características es las de mejoras. Y aquí usted me va a decir, sí. Es la comparabilidad de la información. Un aspecto importantísimo es lo siguiente. En el sector público, ya Conta Nacional, don Errol y don Jesús, dijeron, ESFA, Estado Situación Financiera de Apertura, tiene que estar en diciembre 2023. Entonces andan en carrera todo el mundo para sacarlo en diciembre. Es correcto. Apenas estamos en la primera etapa, la etapa de transición del proceso de implementación. Entramos en enero 24, en la etapa de adopción. Terminamos diciembre 24 con un estado financiero, ya adoptadas las normas. Pero yo no puedo hacer la declaración explícita y sin reservas en diciembre 24. No. ¿Por qué? Porque no cumplo la comparabilidad de los estados financieros. Entre 24 y 23. ¿Por qué? Porque 23 apenas está con el SFA. No es 100% normas. 24 ya estaría así. Entonces me tengo que esperar hasta 2025 y ya puedo comparar 24 y 25. Esa es la de mejora, la característica cualitativa. Entonces me habla de comparabilidad. Lo que la norma me dice, comparar. Comparar. Otra característica es la de verificabilidad. O sea, la información debe representar fielmente los fenómenos económicos. No lo que usted dijo y me gustó, maquillaje de los estados financieros. Entonces, ok. Otra es la oportunidad. Y aquí traigo a colusión una canción, aquellas que usted es un periódico de una noticia de ayer. Usted es un periódico de ayer, sí, correcto. Sí. Entonces ya la noticia es vieja. Una salsa. Una salsa muy buena. No la pongan porque si no salimos a bailar.
Entonces, ¿qué sucede con eso? Que debe ser oportuno los estados financieros. O sea, deben de salir en el momento en que se necesiten. No es entonces atrasarnos en ese sentido. Y la comprensibilidad, que sean fáciles de entender. Comprensibilidad, qué importante eso. Que se puedan comprender. Porque, por ejemplo, es interesante. Uno llega y presenta un estado financiero a un empresario y no conoce mucho de esto. Y dice, pero ahí usted me está presentando pérdida y todo eso, pero yo tengo plata en el banco. Y eso no es la situación. Ahí está el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Que Sí, podría explicar eso mismo, cómo sucede algo así. Ahí está, entonces, ok. Bueno, a la par de todo esto hay hipótesis fundamentales, que usted me va a decir, sí, el devengo, acumulación o causación. Y el otro es negocio en marcha, que eso lo contempla el marco conceptual, todo esto. Estos tres que acaba de mencionar, devengo, negocio en marcha y son parte también de esos que Sí, se le llaman, esos dos son hipótesis fundamentales. Ok. De la información financiera. Bueno, eso es aparte. Entonces, digamos, de los que acabamos de ver, para repasar los que eran aspectos cualitativos, vimos confiabilidad, bueno, vimos oportunidad de último, ¿los podemos repasar un toquecito? Sí, son de fundamentales. Ajá, fundamentales. Relevancia. Relevancia. Materialidad. Materialidad, que antes era importancia relativa. Importancia relativa, sí. Me gustó recordar eso. Sí. Representación fiel. Representación fiel. Ajá. Y entramos después a de mejora. Cualitativos de mejora. Que entonces ahí tenemos comparabilidad. Lo que hablamos de los años, ¿se acuerda? 23, 24 y eso. Ok. Y la verificabilidad. O sea, que se puedan verificar. Ok. La ciencia contable, una gente dice que no es ciencia, que es arte, que es técnica. Bueno, el que quiere estar en cualquiera de las tres cajitas. Aquí no nos peleemos. O en las tres. O en las tres, sí, eso mismo. Sucede lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de contabilidad, no es una ciencia exacta. Porque no son dos moléculas de hidrógeno más oxígeno, es igual a agua en cualquier lado. Aquí en Acochinchini, donde sea. No. Ahí entra lo que es el concepto de estimación, juicio profesional. Que es lo que se tiene que tener evidencia, dejar evidencia cuando se está haciendo contabilidad de el juicio que utilizó la gerencia o los gestores de la organización para poder llegar a hacer un registro contable. Entonces, esa es una característica que si hicimos o tomamos un juicio para valorar X cosa, como por ejemplo, hay una municipalidad que toda la red del agua, de la tubería del agua, ya está hace tiempos y está profunda. Pero para valorarla ahora con la normativa en el proceso de la etapa de transición, atribuirle un valor que es reconocimiento, medición, para poder presentarlo entre los estados financieros, de ahí sería abrir todo el hueco donde va todo. Y pasaba por casas. ¿Sí? Porque en ese momento no había y después se montó una casa. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, va el un enfoque del valor razonable, que es el enfoque de los flujos de efectivo. Entonces, ahí entra el juicio. ¿Qué tasa de interés? ¿Cuáles son los ingresos y cómo lo traigo yo a valor presente? Para poder llegar a determinar un valor razonable para registrarlo. Bueno, pues ese juicio tiene que ser verificable, ese cálculo, que eso es una característica. Y la otra es la oportunidad, que es el periódico, la salsita que nos bailamos un día. Exactamente. Y la comprensibilidad, que sean comprensibles. Y de ahí brincamos a las hipótesis fundamentales. Devengo y negocio en marcha. Negocio en marcha. Que es importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Tenemos que presentar la revelación, el cuarto pilar o cuarto requerimiento. Hay un aspecto que ahora estuvimos hablando que era el equilibrio de las características. Una característica no debe predominar sobre la otra, porque si no puede ser que anule la otra. Entonces tiene que haber un equilibrio. Debe ser comprensible
Pero no debe ser de que si yo, para buscar esa información, tuve que gastar mucho dinero, costo-beneficio, para poder lograr eso, para que sea comprensible o para que sea fiable. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ellas. El marco conceptual nos lo define y nos dice hay que ponernos en esa jugada. Después nos define lo que hemos visto ya, los elementos de la contabilidad, el activo y todos los demás, ¿verdad? Exactamente, que si gusta, en estos últimos minutos que nos quedan, podríamos tal vez tratar de ponernos la meta de lograr definirlos. Sí, entonces viene y nos dice que el activo, recurso económico, presente, controlado por la entidad. Recurso económico presente, controlado por la entidad. Como resultado de eventos pasados. Entonces hay 3 características importantes en esa definición. Recurso económico, controlado y por eventos del pasado. Ya esto se reforma, la definición no dice que genera flujos de efectivo que fluyen a la entidad. Ya eso lo quitó el IASPE. Entonces es nada más recurso económico, controlado y por eventos del pasado. Eso. En pasivos, pues pasivos también tenemos una obligación presente, o sea, hoy tengo una obligación de la entidad que está obligada a transferir recursos económicos, o sea, hacer un pago de una obligación que está como resultado de sucesos pasados. Y es lo mismo tiene, entonces una obligación, transferir recursos y de sucesos pasados. Por otro lado está lo que es el patrimonio, que es la parte residual de activo menos pasivo. Menos pasivo. Ahí está. Y lo que son ingresos y gastos. Y el caso de ingresos son incremento de los activos que fluye a la parte patrimonial. ¿Ok? Y por el otro lado, los gastos que son disminuciones de los activos. También va el efecto negativo, digámosle, en el patrimonio. De ahí brincamos a lo que son el concepto de medición contable, que es una partida que aquí lo que nos define es llegar a determinar cuál es el elemento que debe de utilizarse para valorar ese activo, o cuál es la base contable que debe utilizar para valorar ese activo. ¿Quién me orienta? La norma. Ok, y entonces tenemos ahí costo histórico, costo corriente, valor de realización cuando liquido, valor razonable y valor presente, valor neto realizable en el caso de los inventarios. Y están todo eso. Y quiero que me regale el chance unos segunditos para leer esta frase. Sí, de hecho, estoy muy contento de confirmar, recordar esta teoría que es totalmente aplicable a la práctica. O sea, yo personalmente me siento muy feliz, yo me imagino que todos ustedes, estimados colegiados, también, que este resumen que usted ha hecho me parece exquisito y me gustaría pedirle, ver si hay oportunidad de que podamos obtener ese resumen que usted trae tan esquematizado, tan bonito, para que lo podamos compartir con los colegiados, don Ronald, ahí con su firma, el derecho de autor manos, ahí que usted... No, tranquilo, manos quedan, nunca están vacías. Que usted lo hizo ahí, tal vez lo podamos colgar abajo en los comentarios de esta voz del contador. Y antes de que usted se despida con esa frase, vamos a darle pues aquí un pincito del honor a usted, gracias, don Ronald. Pero ya le vamos a dar el espacio para que usted pueda no solamente, muchas gracias. Es todo un honor, don Ronald, que usted nos acompañe. No solamente leer la frase, que de hecho se la está regalando a don Carlos Castro ahí para que la utilice también en un doctorado que don Carlos está sacando, sí. ¿Verdad? Imagínese usted qué maneras, contadores privados que se preparan tanto y son un orgullo y son todo una representación para nosotros. No solamente que la lea, sino que hable sobre ella. Adelante, don Ronald. Ok, muchas gracias, don Kevin. Dice así, el contador no siempre es consciente, o sea, tener conciencia de la racionalidad a la que obedece el modelo contable, que él aplica
en el campo de la práctica contable cuando está haciendo sus registros. O sea, lo que yo con esto extraigo es que nos hemos vuelto robot. Entregue. Ok. Conciencia de la racionalidad. Ok. La razón de tal desconocimiento es la formación en ocasiones centrada sustancialmente en los procedimientos técnicos. El curso viene y nos da y nos dice, registre esto. El examen viene, la empresa tal hace esto y se pide tal cosa. Haga una tabla, haga una plantilla, haga esto, sume, reste, multiplica. Olvidando elementos básicos del desempeño profesional como el análisis. Vean que esto que estuvimos hablando hoy, Kevin, es puro análisis. Puro análisis. Y es lo que los usuarios de la información financiera quieren que contengan los estados financieros. Segundo, la crítica no es una crítica por crítica, sino una crítica constructiva. Tercero, la opinión, que puedan tener opinión, porque si nos vamos a suma y resta, ustedes donde oye a gente opinar, pero es que el cálculo de la depreciación se hizo por línea recta y se aplicó por aquí, se aplicó por allá. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hacemos una depreciación? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y cuarto, poder interpretar esos estados financieros. Poder hoy interpretarlos, en día, explicarlos sí, y todo. explicarlos. Hoy en día, esa depreciación la hace la máquina. Todas las que hay. Entonces, ya dicen que estamos perdiendo nuestra profesión. No, no pierde nuestra profesión. No, jamás. Nuestra profesión más bien se está enriqueciendo porque llegamos a hacer esto. Exacto. Análisis, crítica, opinión y poder interpretar. Entonces, un banco cuando le llegan esos estados financieros bien fundamentados en números e interpretados mucho mejor, apruebes el crédito. Exactamente. Y bueno, estimados colegiados, hemos tenido la oportunidad de tener acá nada más y nada menos que una clase magistral del señor Ronald Azofeifa Fuentes, del cual estamos muy complacidos de haberlo tenido por acá. Don Ronald, si gusta emitir unas palabras para que se despida de nuestra querida audiencia. Muchas gracias por oírme con todas estas loqueras. Se los agradezco mucho y en la medida en que Dios me tenga de pie, pueden hacer uso de la información que tengo en mi cerebro, de las loqueras que tengo. Con mucho gusto, Kevin, y gracias por invitarme. Además, estudiemos, porque no es todo plantillitas o cosas así. Analizar, criticar, opinar e interpretar. Interpretar y ojalá ser proactivos, tener habilidades blandas para que esa información llevarla a gerentes, a juntas directivas, a donde sea, que no quede en la gaveta, por así decirlo. Nos cuesta mucho porque en este momento la actividad va circunscrita a números y todo eso. Sí, son números, pero dejémoselos a las máquinas. Y ahora sí, extraigamos todo eso e interpretémoslos con habilidades blandas, 100% de acuerdo. Bueno, estimados colegiados, estén atentos a nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los eventos que nuestra amada institución, el Colegio de Contadores, tiene para todos ustedes. Los esperamos en un próximo programa de La Voz del Contador Privado, a todos ustedes, con el mismo cariño de siempre. Bendiciones en todos sus oficios contables que haga y hasta pronto. Muchas gracias.
Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarle servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.